Muy buenos días a todos y a todas. Agradezco su presencia y participación en esta sencilla ceremonia, pero de gran trascendencia humana, espiritual y en el ser que todos somos. Y a la misma vez les agradezco porque me permiten continuar en el peregrinaje que me encomendara mi maestro, el venerable Satarjat José Macheli, de ir por el mundo tratando de responder a lo que la vida me pide y enriqueciéndome de todo lo que la vida me da. Muchísimas gracias por estar aquí presentes. Muy bien, ustedes tienen la palabra. Estoy para servirles. Ustedes tienen la palabra. Mi amable. Gracias. Buenos días, maestro. Es para saludarlo con mucho cariño y mucha alegría, porque ayer no pude entrar a los diálogos porque no tenía internet y sentí que me faltaba algo todo el día. Y ahorita, gracias a Dios, ya estoy viéndolo y escuchándolo. Bienvenida y Muy amable, por maestro, estar en conexión. muy amable. Un abrazo. Igualmente, maestro. Maestro, Sí, adelante, don Antonio. ¿qué es un mandala? Un mandala es un esquema, es una figura que nos relaciona objetivamente y subliminalmente vínculos que se tienen que construir aquí para tener una configuración más clara de eso que se está reflejando. Los mandalas es el paso entre el subconsciente, donde están las asociaciones, hacia la, las identificaciones que están acá arriba, la conexión de identidad que podemos lograr acá arriba, arriba de la cabeza. Entonces, el mandala cumple ese trabajo. Pero hay personas que lo usan desde este cerebro medio que está compuesto de muchos ángulos, muchas partes, hacia la parte instintiva y se vuelven instrumentos de poder, instrumentos de manejo del subconsciente. Hay símbolos que esquemáticamente son mandalas. Por ejemplo, el de 5 puntas, la estrella de 5 puntas que representa el brillo, el corolario del proceso humano. Pero es si eso lo invertimos, representa el sometimiento a la área animal oscura de nosotros mismos. Nada más de girar los 180 grados, cambia completamente en forma opuesta sus significados. Entonces, así como en la poesía, así como en la pintura o en la música inclusive, que son símbolos sonoros, no hay que imponer las conclusiones o las interpretaciones, sino hay que sugerirlas y que las personas le encuentren sentido.
por sí mismas. Se pueden regresar hacia áreas del pasado o se pueden encontrar algo eterno, permanente. Ese es el gran poder del mandala. Pero como Hitler tenía su mandala, también en la parte oscura, haciendo girar la rueda en sentido contrario, y algunos grandes rishis, maestros de la India, lo tenían en el sentido correcto. Un símbolo muy hermoso y muy antiguo. Pero como todo en la naturaleza les he venido insistiendo, toda fórmula, todo símbolo, toda enseñanza tiene dos lados. El lado luminoso, expansivo, radiante, y el lado oscuro, contrayente, demandante. Entonces los mandalas son puentes, son símbolos para aquel que puede vincularse a esas partes del símbolo y el símbolo como un todo. Hay mandalas que hablan de las grandes realizaciones, hay mandalas de tipo emocional. ¿Mm? Hay mandalas de tipo mental, una fórmula, es una maravilla. Hay fórmulas para muchas cosas. Entonces los mandalas son esquemas que nos pueden invitar a grandes realizaciones, porque la mente en sí, cuando trabaja bien, trabaja en una relación profunda de todo con todo, o de la mayoría del todo posible, se ilumina como en estado de meditación. Los mandalas pueden usarse como objetos de meditación, porque no se impone nada, simplemente se pone ahí a ver qué de ti encuentras y qué de algo más de ti encuentras. Son realmente caminos de descubrimiento más que solo descubrimientos. Es lo que yo podría comentar hasta donde yo lo entiendo y en mis palabras. Porque hay mandalas para niños y todo. Está bien que empiecen a hacer esos dibujos si tienen sentido y valor, y un día tomarán otro sentido más importante. ¿Alguien más? Sí, Enar, perdón. Y buenos días, maestro. Buenos días. Ahora desde Cantabria, quiero hacerle una pregunta que he reflexionado estos días. Las leyes universales que tanto citamos, cita usted, ¿son realmente las mismas leyes de Dios que se expresan por las tablas de Moisés? Las tablas de Moisés expresan esas leyes, pero en forma muy humana. Pero lo podemos llevar a la matemática, a la física, a la metafísica, como fórmulas de trabajo. Las leyes de Moisés, claro, están sujetas a la gran ley, los 12 mandamientos. 12, 10, ¿cuántos son? 10 mandamientos. Mm. ¿Qué son mandamientos? Vete por ahí. Es una guía, pero las leyes simplemente operan para regir el universo y por supuesto a nosotros también. Por eso a la naturaleza se le domina obedeciéndola. Sí, y lo que pasa es que nosotros humanos tendemos a personificar todo. Y entonces, al Moisés traducir esas leyes en lenguaje práctico de todos los días, no hagas esto, no hagas lo otro. De hecho, parte de un no, no esto, no lo otro, porque es un mandamiento de un padre a un hijo o a una hija muy joven.
Le prohíbes cosas. No metas los dedos ahí que te va a dar un toque. Yo diría que esos 10 mandamientos pueden expresarse también en una forma afirmativa para personas ya maduras, para personas que entienden lo justo y lo correcto. Por ejemplo, los hebreos trataron de transmitir sus enseñanzas no solo con palabras, sino con símbolos que son sus letras, que supuestamente son expresiones del verbo único, original, en su forma y en sus contenidos. Es uno de los intentos más científico-filosóficos que hay en la humanidad, la Kabbalah, a la cual el maestre Laferrière le dedicó algo bastante tiempo de estudio y de referirnos que hay, que eso nos puede llevar a comprender un poquito los propósitos de las cosas, de los momentos, de los mensajes de la vida. Por ejemplo, al decir ama a tu prójimo como a ti mismo, quiere decir que busca el punto de encuentro entre los dos para que haya un balance. No te vayas a los extremos, jalar para ti, jalar para allá. Escuchaba anoche cómo cuando el Buda, bueno, es una interpretación, cuando el Buda realiza las 4 nobles verdades y marca, sigan el camino del centro. Él mismo había vivido la autocomplacencia cuando fue rey en el reino, en el castillo donde vivió. Todo era para complacerle. Y después vivió la automortificación, el desapego radical, cuando anduvo con los sadhus, llevando las cosas hasta casi la muerte, para trascender dolor y muerte. Se habla que comían una nuez al día y así, cosas muy fuertes. Claro, hubo debilidad y luego él encontró que había que seguir el camino del centro, el integrador. ¿Cuántas cosas de nuestra vida son de autocomplacencia? Pregúnteselo cada quien. Para mi yo, para lo que ahora está de moda siempre complacer, autoestima, objetos, sensaciones, imágenes, sonidos, autocomplacencia. Porque fíjense que en la autocomplacencia como en la automortificación, que se ponen de moda unas y se ponen de moda otras, o las hacemos consciente o inconscientemente los humanos, o lo podemos hacer. La única vía integradora y que asciende y no está en esa péndulo que la segunda ley de Newton te dice, ahora sí entramos a la parte científica, que un vector en un sentido, una fuerza en un sentido, provoca una fuerza exactamente contraria, pero en el sentido opuesto. Entonces, la única vía es amar los unos a los otros, como yo os he amado. Amen a tu prójimo, ama a tu prójimo como a ti mismo. Y esa es una vía integradora que no cae en esa fluctuación tan radical que nos lleva a los sufrimientos por ausencia, por excesos. Está expresando una ley matemática, aunque lo expresa en una forma tan dulce, tan espiritual, tan hermosa, como decir, ama a tu prójimo como a ti mismo y ama a Dios sobre todas las cosas.
porque Dios es igual a Dios, nada más. No, no es igual a nada más. En los dos lados de la ecuación hay un igual o equivalencia. Solo puede haber uno, no se puede comparar. Nos habla de temas de la física, de la química, de la matemática, de las famosas ciencias exactas, que no son tan exactas, pero bueno, las ciencias exactas se cumplen, pero hay tantas variables que no podemos aislarlas todas para que las predicciones sean exactas. Por eso el iniciado no trata de predecir, trata de entender las repercusiones que provoca el mismo a sí mismo. Pero eso no es tanto una predicción, sino es una realización, un entendimiento del juego de las leyes. Entonces, respondiendo a su pregunta, sí, las leyes de Moisés contienen leyes matemáticas, químicas, físicas, así como se recuerdan en los grandes mensajes. El doctor Serra y no de la Ferrier, nuestro punto de guía en tema de entender el propósito de la vida y cómo vivirlo mejor, nos habla de leyes que escribió un autor sobre la tabla de Esmeralda. Un enigma alquímico contiene leyes y nos hace esa vinculación. Es muy interesante. Es que el universo es uno, pero sus infinitas, sus manifestaciones. Y para esas manifestaciones, la regulación pues son las leyes universales. Polaridad, como los principios del Kybalión. Ahí está muy bien contenido esta tradición que ha observado esos principios eternos, esas leyes eternas. Ahorita se habla de que hay dos soles negros, perdón, dos hoyos negros colisionando en el universo. Pues eso tiene que modificar algo aquí, ¿no? Quieren demandar más, más, más. En fin, sigamos observando, haciendo hipótesis, haciendo investigaciones y pruebas. Y de las pruebas veamos lo que logramos entender y lo que nos falta seguir investigando. Pero sí, las leyes de las tablas de Moisés tienen vínculo con las leyes de la física, de la química y con todo. Tiene que ver con el balance integrador, el camino del centro que habló el Buda. ¿Algo más que alguien quisiera compartir o preguntar? Muchas gracias, maestro. Bueno, pues ahí tiene para pensar ahí en el norte de España, en Cantabria, abajo Sí, del País Vasco. sí. Para los que no sepan dónde está, está la frontera con Francia y un poquito por el norte en el mar Cantábrico, precisamente se llama Cantabria. Mm, Sí que está mucho más abajo y más a la izquierda de Irlanda y de Inglaterra, porque mm, Inglaterra e Irlanda están más conectados con Francia, un poquito mm. más a la izquierda, más al oeste. Abajo está esa frontera con el mar Cantábrico, con el mar del norte. Y ahí está ahorita nuestra hermana Enar, por algún lugar de esos lugares verdes y Sí, en este tiempo de verano agradables. sí. Muy frondoso, muy agradable y estos días lluviosos. Ujú. Sí, ya, y empieza la lluvia, la condensación de todo lo que se evaporó. Muy bien, ¿alguien más que desee compartir o preguntar?
Maestro, buenos días a todos. Buenas tardes, Cena. Maestro, disculpe la ignorancia, pero ¿las leyes de Moisés son las mismas que los 10 mandamientos o son cosas diferentes? No, son lo mismo. Mandamientos. Ah, gracias. Así se le Sí. conoce más. El nombre más genérico es 10 mandamientos. Y también se le conoce como las tablas de la ley, que eran dos grandes lápidas de piedra con inscripciones en hebreo acerca Ah, ya. de los Ma- mandamientos. Maestro, es que en mi cerebro dice, ¿dónde está lo matemático ahí? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Y ahorita que dice en hebreo, ya sé dónde están, en las letras hebreas, ¿verdad? Sí, y además, pues es un balance de leyes. Las leyes siempre tienen un punto de equivalencia, un igual a, ¿o no? Y ese es el punto de balance. Las leyes de termodinámica, las leyes son muy interesantes porque nos hablan de cómo eso al final es lo que balancea y le da propósito y avance y descubrimiento al universo, inclusive al nuestro. A mí me empezaron a interesar eso cuando entré a las escuelas de Yamines, porque decía que sabía que Pitágoras estudiaba geometría y que en base a la geometría hacía sus grandes deducciones espirituales y que su gran triángulo equilátero, su triángulo donde la suma de los catetos es la al cuadrado, es lo mismo que la hipotenusa al cuadrado. Entonces, todas esos son consideraciones donde tenemos el saber humano, son ángulos de interpretación de lo que sucede y se combinan las ciencias para hallar la síntesis del conocimiento, que es lo que propone el muy sublime maestre para los estudiantes de iniciación, buscar la síntesis del conocimiento, porque al final es un solo fenómeno, vida, que se puede interpretar química, matemática, emocionalmente, espiritualmente, místicamente, etcétera, etcétera. Místicamente sería hablar de cómo se revela eso y qué nos trae de mensaje. Parecido al espiritual, pero no del todo. La escuela del misterio es la escuela de la revelación, permanente, presente, a través de oráculos o a través de otras cosas, pero al final revelación. Y el maestre de la Ferrier orienta que no nos metamos a las mancias, ni con péndulos, ni con barajas, ni tanto eso como para predecir la vida, pero que su inteligencia y su sabiduría nos puede ayudar a interpretar la vida, pero a través de la conciencia, no a través de depositar la confianza en el objeto externo. Ahí cambia todo. Muchísimas gracias, que pasen bonito día. Paz. Pax. Gracias, Gracias, Pax. maestro. Gracias, Gracias, maestro. maestro. Buen día a todos. Buen día a todos. Saludos, Adiós. hermano. Saludos. Adiós. Saludos a Europa. Hasta mañana.